Amigas y amigos de la emisora diocesana, desde este espacio de la entrevista en la Casa de la Iglesia. La Delegación Diocesana de Misiones y Obras Misionales Pontificias ha organizado esta semana un nuevo evento de testimonio misionero, al que han invitado al misionero claretiano Juan Ángel Artiles, a quien hemos invitado a compartir este ratito con nosotros. Juan Ángel, gracias, bienvenido. Bien hallado, muchas gracias a vosotros. ¿Qué tal, Juan Ángel? ¿Cómo estás? Pasando estos días por aquí. Muy bien, muy bien. Estando en casa, bien. Juan, sí, decíamos, aunque su acento le delata, Juan Ángel es canario, nacido en Canarias, pero, como él dice, con muchos años en la península y unos cuantitos también de misionero, ¿verdad, Juan Ángel? Unos cuantos ya. Concretamente, ahora mismo en Timor Oriental, en el sudeste asiático, anteriormente en Indonesia. Cuéntanos un poquito, Juan Ángel, sobre tu historia. Luego entraremos en ese papel misionero, pero ¿quién es Juan Ángel Artiles? Wow. Pues hombre, yo he sido una persona siempre muy activa, ¿no? Entonces tuve la suerte de estar en un grupo juvenil en el colegio nuestro de Madrid, en el Claret de Madrid, y bueno, yo creo que ahí inicié muchas cosas, ¿no? Inicié la parte de la vida de oración, entender la oración, reflexionar la Biblia. Lo hacíamos además en grupo, lo cual me llevó siempre mucho la atención de que había cosas que yo no veía, ¿no? Y otros veían, ¿no? Y entonces era muy interesante hacerlo juntos, ¿no? Reflexionar juntos la palabra de Dios y tal. Y bueno, pues era un grupo muy activo, hacíamos muchas actividades. Y sobre todo a mí me llamó la atención el sacerdote que nos llevaba, estaba con nosotros, pues era una persona muy especial en muchos sentidos y sobre todo una persona que vivía la vida con mucho entusiasmo, ¿no? O sea, como un gran sentido de la vida, ¿no? Y digamos, la vida la tenía llena, ¿no? Y a mí me parecía que era feliz, ¿no? Entonces, aunque yo ya tenía mis planes, que había acabado el COU, estaba empezando a estudiar universidad porque quería después plantearme la idea a lo mejor hacerme piloto militar en un primer momento en España, porque en aquel momento ser piloto comercial era carísimo. Entonces, la única forma que había era entrabas por el ejército y así después intentabas pasarte al otro lado, ¿no? Y yo tenía esa idea, ¿no? Pero la presencia de este hombre siempre me dejó como una pregunta abierta, ¿no? Una puerta abierta diciendo, a lo mejor hay otra vida, ¿no? Otra forma de ver las cosas. Y yo, de hecho, al final decidí y me metí claretiano. Y hombre, yo te digo, ser misionero lo resumo en pocas palabras, ¿no? Yo creo que vivir varias vidas en una, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque tenemos la posibilidad de, como en mi caso, ¿no? Te puedes ir a un sitio lejanísimo que nunca has conocido. Yo cuando me hablaron de Indonesia, lo único que sabía era que eran islas en medio o sea, entre Filipinas y Australia, lo único que sabía. Y muchas islas, y bueno, muchas. Claro, no sabía que son 17.000. Una barbaridad, ¿no? Entonces, yo te digo, eso me ayudó mucho. Al principio estuve trabajando sobre todo en pastoral juvenil, que es lo que más me gustaba, y yo creo que para lo que valía algo. Y después, bueno, pues las circunstancias me llevaron a, bueno, pues he sido también director de una comunidad asistencial donde estaban los claretianos más mayores, ya muy malitos, que necesitaban asistencia especializada, ¿no? Bueno, es un mundo totalmente distinto. Fue una especie de salto, como digamos, al vacío, ¿no? Porque de estar trabajando con jóvenes a empezar a trabajar con gente de 75 años para arriba. Bueno, pues me valió de mucho, ¿no? Aprendí mucho, me llenó mucho y además yo creo que me enriqueció mucho, ¿no? Y de repente, bueno, pues era un sueño que yo tenía ahí larvado, ir fuera de España, ¿no? Pero bueno, las circunstancias no lo dieron. Y en ese momento, pues se abrió la puerta. Y entonces, yo tuve la suerte, entre comillas, de que, como soy hijo único, y mi madre ya había fallecido, mi padre acababa de fallecer, pues entonces dije, bueno, pues ahora a volar. Y bueno, pues cuando hablé con el general nuestro, me apuntó la idea de ir a Indonesia, dije, bueno, pues venga, vamos a probar, a ver qué pasa. ¿Y qué te encontraste cuando llegaste allí, Juan Ángel? Pues mira, en parte una realidad que conocía, ¿no? Porque yo estuve viviendo hasta los 7 años en Guinea Ecuatorial. Uh-huh. Era el trabajo de mi padre y yo vivía allí. Entonces, claro, recordaba el trópico, recordaba lo que era el paisaje, lo mismo, ¿no?
Y mira, yo recuerdo que llegué allí el 15 de enero del 2005, ahora voy a hacer casi 20 años, y todo el viaje en el coche, desde el aeropuerto hasta nuestra casa, yo estuve callado, que en mí no es normal, pues yo hablo mucho. Y sin embargo, no sé, sentí la necesidad de estar callado, mirar y mirar, porque claro, era una realidad totalmente nueva para mí, ¿no? Entonces, con mucho respeto, porque yo no sabía si iba a encajar o no. Yo llegué con 43 años, no era un niño, y dije, bueno, vamos a ver cómo sale esto, ¿no? Y claro, te encuentras una realidad y una cultura distinta, ¿no? Y bueno, pues hay que pelearlo, ¿no? Y de allí, de Indonesia, a donde te encuentras actualmente, desde hace poco menos de 15 años, creo, a Timor Oriental, que, corrígeme si me equivoco, Juan Ángel, pero cuando uno piensa en las zonas de misión, no parece que sea ese uno de los lugares que a priori baraje, ¿no? Pensamos a lo mejor en Sudamérica, en África, pero de entrada a uno no se le ocurre Indonesia y mucho menos Timor Oriental. Sí, yo creo que Europa está más volcada, y ha estado más volcada, la Iglesia de Europa también, más volcada hacia África y Latinoamérica, ¿no? Uh-huh. Hombre, tienes un hándicap importante. O sea, en Latinoamérica bajas del avión y empiezas a trabajar. En África ya es diferente, ¿no? En África sí que tienes que aprender en muchos países algún idioma. Pero bueno, es un idioma cercano a nosotros, inglés, francés, bueno. Claro, y te Asia, sabes que allí no vas a encontrar nada parecido. Entonces, yo creo que la Iglesia allí, aparte de que es minoritaria, lo cual para nosotros es una experiencia nueva, estamos muy acostumbrados a ser mayoría, ¿no? Y entonces, ser minoría te implica un cambio de perspectiva, ¿no? Y cambio de actitud. Tienes que cambiar de actitud. Y ya te digo, la primera barrera, que es la barrera de la lengua, siempre impresiona, ¿no? Yo le comentaba el otro día que yo no sabía si tenía capacidad para idiomas. No lo sabía. O sea, fui para allá y dije, bueno, pues si sale para adelante, pues bien. Si veo que no puedo, pues me tengo que volver. No tengo otro remedio, ¿no? Pero bueno, salió para adelante y no me ha costado tanto, ¿no? Indonesia es, para mucha gente, un gran desconocido. Para mí lo era. O sea, son 280 millones de personas, un cuarto país habitado por la población del mundo. Son 230 millones de musulmanes. Es el país musulmán más grande del mundo, no es Pakistán, no es Afganistán, es Indonesia. Y claro, es una experiencia por una parte, muy bonita. Yo creo que al final, cuando estamos en las distancias cortas, ¿no? Que normalmente era la que prefería Jesús, ¿no? Jesús prefería las distancias cortas, ¿no? Pues te das cuenta de que al final, pues lo que somos es personas, hijos de Dios. Y ya está. Entonces, bueno, lo demás, si la cosa va normal, que es lo que suele pasar, porque todos intentamos no crear problemas a los demás y ayudarles en lo que podemos, pues para mí ha sido una experiencia, ya te digo, no me he sentido nunca en peligro, a pesar de ser un país musulmán de verdad, pero no, nunca en sentido de peligro, ni amenaza, ni nada de eso, ¿no? Y el diálogo con ellos es sencillo, es fácil. Entonces, por eso te digo, eso me ha ayudado, ¿no? Timor-Leste, claro, como tú decías, oficialmente no tendríamos por qué estar allí. 98% de la población católica. Cuando uno entra un poco en materia y estudias un poco la historia, que yo tampoco la sabía, vas comprendiendo de que, bueno, los números son los números. A veces la realidad está bastante lejos de los números, ¿no? En ese sentido, ¿qué es lo que te has encontrado? Porque claro, decías antes que aquello era poco menos que empezar de cero. Entonces, ahora con esos números, ¿cuál es el trabajo, la misión en Timor en ese sentido? Quizá para mí hay un dato muy clave, y es que cuando deja de ser colonia portuguesa, que fue el año 75, sí. O sea, que en cuestiones de historia 50 años no es nada, lo que los últimos misioneros portugueses mandaron como informe era que consideraban que había católicos entre un 20 y un 25%. Y entonces un 75-80% eran animistas. Entra Indonesia, invade Indonesia el año 75, y eso hace que, de una manera muy rápida, no llega a 20 años, de 20 a 25% se pasa a casi el 90-95%.
Y claro, la reflexión que yo me hacía, porque yo había estado trabajando en pastoral juvenil, es en la pastoral un elemento fundamental son los agentes de pastoral. Entonces, ¿cómo puedes haber acompañado adecuadamente una subida de un 75% de la población en 10 años, ¿no? Pues no puedes. O sea, no puedes imaginarte que hubiera una expansión de sacerdotes enorme, de catequistas, de religiosos, de religiosas, de consagrados. Dices, aquí hay algo que no cuadra. O sea, bueno, pues el número de católicos crece exponencialmente, pero es imposible que también creciera exponencialmente el número de agentes de pastoral. ¿Qué significa? Pues significa que esas personas que han entrado y han formado parte de la Iglesia han entrado con una formación muy endeble, ¿no? Muy superficial, en muchos casos de muy pocas horas. Y claro, ¿hace que qué? Pues hace que te encuentres con gente que digamos así, no han tenido la oportunidad, como nosotros, por ejemplo, que aquí es muy diferente, aquí tenemos formación religiosa. Claro, allí es una formación religiosa que dan los catequistas, que son unas personas, allí son una gente extraordinaria, gente que ha hecho un servicio a la Iglesia fuera de serie. Yo conozco catequistas que muy mayores, que llevan siendo catequistas de que tenían 20 y tantos años, se han ido con sus familias cuando el obispo le ha pedido ser catequista de otra aldea, se ha ido con su familia de esa aldea a la otra, a veces 40, 50 kilómetros de distancia, era otro mundo, y dispuestos, o sea, han hecho unos esfuerzos, unos sacrificios tremendos, ¿no? Pero claro, no hay infraestructura, es lo que faltaba. Entonces, lo que yo me he encontrado es eso, o sea, aparentemente personas que en principio se consideran de verdad católicos, ¿no? Pero claro, la vida no acompaña exactamente eso, ¿no? ¿Y qué proyectos, qué propuestas están desarrollando ahora mismo en la zona donde estás desarrollando la misión? Mira, también por historia, ¿no? O sea, cuando Indonesia abandona el país el año 99, se crea un déficit muy grande, sobre todo de médicos y de maestros. Entonces, había un médico por cada 10.000 habitantes. O sea que, imaginémonos, yo qué sé, Las Palmas no sé cuánta gente tiene ahora. Cerca de 400.000. Pues imagínate que 400.000 tendrías que tener 40 o 50 médicos, solo. Entonces, claro, y maestros lo mismo, o sea, se fueron en torno a los 2.500 y entonces se tuvo que improvisar, ¿no? Claro, improvisar maestros donde no los hay, gente que no se ha podido preparar, gente que sabe leer y escribir, pero que no se ha preparado nunca para ser maestro, no lo ha pensado, significa que la calidad de la enseñanza allí bajó. Entonces, ahora mismo casi el 40% de las escuelas están llevadas por religiosos y religiosas y también asociadas a las diócesis. Entonces, la labor fundamental es sobre todo sobre recursos humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos, si quieren levantar el país, lo que necesitan es, por un lado, infraestructuras, pero por otro lado, y sobre todo, recursos humanos. Gente que tenga la posibilidad de llegar a una calidad de educación suficiente, ¿no? Entonces, es un esfuerzo muy grande porque, yo te diría, tú decías antes, Timor-Leste ni siquiera empezó de cero, empezó de menos. Porque cuando Indonesia se fue, destruyó muchas cosas y han tardado muchos años en levantarlo otra vez y todavía están en el proceso, ¿no? He tenido la oportunidad de leer, mientras preparaba la entrevista, un titular de una entrevista en la revista Vida Nueva, la que señalaba que la misión en Europa es mucho más difícil que en otros rincones. ¿Esto a qué crees que se debe, Juan? Porque claro, teniendo la perspectiva, en este caso, de esa zona del sudeste asiático, ¿qué te hace determinar esa frase? Pues quizás otra frase, ¿no? O sea, nadie da pan a quien no tiene hambre. Y aquí estamos dando pan a quien no tiene hambre. Eso es muy duro para el que da el pan y además se pierde mucho pan. Entonces, yo creo que aquí es una labor de ir contracorriente, ¿no? Y allí hay dificultades muchas, o sea, te enumeraba alguna, pero pues claro, pero la mayoría son dificultades físicas, pues del clima, las condiciones de salud, la higiene, bueno, pues las facilidades de las casas, bueno, pues eso es así, pero bueno, si tienes, como por ejemplo nos pasa a muchos de nosotros, como hemos tenido una buena nutrición cuando hemos sido jovencitos, pues cuando llegas allá, por ejemplo, ellos se ponen malo y tú no. Curioso, porque que tenía que ponerse malo eres tú, porque el que es nuevo. Claro. Bueno, pues tú no te pones malo y ellos sí, ¿no? Entonces, yo te diría, psicológicamente, la misión de allí no es muy
o no creo que sea dura, yo por lo menos no la he vivido así. Pero la misión aquí sí, o sea, la misión aquí sí, ¿por qué? Porque estamos nadando contracorriente todo el rato, lo cual significa que en el momento que dejas de bracear te lleva. Entonces tienes que estar braceando todo el día. Por último, Juan Ángel, ¿qué le podemos decir a todas las personas que nos están escuchando para que de alguna manera tomen conciencia de la importancia de la labor misionera que, como por ejemplo, tú desempeñas? Hombre, yo creo que lo fundamental es que volvamos a recuperar muchas veces y nos activemos a la hora de pensar que católico significa universal. Entonces, no dejarme acaparar por la realidad local, ni por la realidad de la diócesis, ni de la Iglesia de España, sino de recordar que la Iglesia está en muchos sitios, ¿no? Entonces, hay muchas necesidades muy lejos, que a veces no conocemos, también culpa de muchas veces los misioneros venimos y tampoco nos queremos meter mucho en líos de entrevistas, no sé qué tal. Hombre, yo ya te digo, creo que tenemos que hacer un esfuerzo por intentar que la gente sepa lo que se está haciendo, ¿no? O sea, ahora mismo, fíjate, del 9 al 11 de septiembre va a ir el Papa Francisco a Timor-Leste. La última vez fue el Papa Juan Pablo II, fue en 1900, si no recuerdo mal, 98, si no recuerdo mal. Igual me puedo equivocar, no te fíes mucho de esta memoria. Pero, o sea, hace mucho tiempo, ¿no? Y es una gente que, bueno, yo creo que es importante saberlo, ¿no? Y abrirnos, ¿no? Abrirnos a noticias que podemos leer, escuchar de otros sitios, que yo creo que nos ayuda también a sentirnos de verdad universales, ¿no? Juan Ángel, pues muchísimas gracias, primero por este ratito, y segundo, yo creo que lo más importante incluso por ese testimonio de vida, ese testimonio de misión. Además, en el marco del 175 aniversario, sí, señor, de la misión del Padre Claré en Canarias, o sea que todo perfecto. Sabes que a mí le agradezco mucho que me hayáis invitado y la verdad es un privilegio estar aquí. El privilegio más grande lo tengo estando allá, ¿no? Pero bueno, aquí también es bueno, uno viene, recarga pilas, se pone las pilas y cuando va para allá, venga, todo para adelante, ¿no? Entonces, muy bien. Sigan rezando por nosotros, que lo bueno que necesitamos, que nosotros seguiremos rezando por ustedes, que también lo necesitan.